En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Como saben bien ustedes, el capítulo 16 es el que estamos analizando. San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 16 y versículo 25 en adelante, porque Cristo ha dado a sus discípulos la promesa de que ellos van a recibir respuesta a sus oraciones, porque Cristo va al cielo y el Señor les da su nombre para que cuando oremos, usted, hermano, hermana, y yo, y todo creyente, cuando oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, que Él fue el que abrió un camino hacia la misma presencia del Padre. Tal vez usted recuerda cuando Cristo murió que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio que simbolizaba la presencia misma del Señor. Cuando Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, dando a entender el Señor que con su sacrificio en la cruz quitaba nuestros pecados y que ahora ya no hay velo ni impedimento alguno para que nosotros tengamos íntima comunión con Dios. Sabemos nosotros que nunca tenemos más íntima comunión con Dios que cuando nosotros estamos orando. La oración es un diálogo con Dios y es la comunión más perfecta entre dos personas. Y cuando oramos en el nombre de Cristo, por cuanto Él borró, expió, purgó nuestros pecados, nosotros ahora tenemos acceso a la presencia del Padre. Al decir pedid en mi nombre, está hablando de que nosotros somos creyentes, que creemos en el nombre del Hijo de Dios y creyendo en su nombre tenemos nosotros vida eterna, acceso y comunión al Padre. Por eso en el verso 24 el Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Es lógico pensar que si oramos al Padre y si pedimos cualquier cosa al Padre conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y como pedimos en el nombre de Jesucristo, Él responde las oraciones y nos concede las peticiones que le hemos hecho. Entonces en el verso 25 en adelante el Señor le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, le dice el Señor, y vuelve a repetir la promesa: en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Qué día?
después de que Cristo murió, subió al cielo, los discípulos empezaron a orar. Y empezaron a orar todos los que han creído en Cristo, como usted, hermano y hermana, como yo y como todos los cristianos que vivimos en este globo terráqueo. Todos oramos, todos pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Está hablando de su ascensión después de su muerte y después de su resurrección. Entonces sus discípulos le dijeron: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, porque Cristo les ha estado repitiendo en casi todas sus enseñanzas, y también se lo dijo al pueblo y aún a sus enemigos con los cuales tenía controversia, que él había venido del Padre, que había salido del Padre, que había sido comisionado como por el Padre a venir a este mundo. Los discípulos comprendieron esto. No debemos de pasar por alto, hermanos, que Jesucristo está diciendo estas palabras, porque ya mismo, en un momento, van a venir la turba y van a capturar al Señor y lo van a declarar reo de muerte por decir la verdad que Él es el Mesías, el Rey de los judíos. Y en ese contexto el Señor está hablándole a sus discípulos y los discípulos están diciéndole al Señor: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Esta pregunta la hace el Señor al final del ministerio. Algunos teólogos dicen que Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio. Otros dicen que 3 años y tal vez un mes o 2 meses más. Entonces, pero Cristo les pregunta: ¿ahora creéis? Ahora, ya en vísperas de su muerte, en el verso 32 continúa el Señor hablando. He aquí la hora viene, y ha venido ya, que seréis esparcidos. Porque ya, después de estos discursos que el Señor hizo en el aposento alto, inmediatamente después Cristo fue capturado. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Está hablando de los acontecimientos. Cuando capturen al Señor, los discípulos se llenarán de miedo y huirán.
Pedro le va a negar y al Señor lo capturan porque uno de sus discípulos lo traicionó, que fue Judas. Entonces el Señor en el verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor concluye esta enseñanza, donde Él está hablando de la esperanza de su resurrección y lo que implica la resurrección para nosotros. Hermanos, la Biblia dice que Cristo es la esperanza gloriosa y eterna de nosotros, siempre en el contexto de su resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar y estaremos con el Señor para siempre. Entonces, este pasaje habla precisamente de los acontecimientos que van a suceder ya pronto, después de que el Señor en el aposento alto dé las últimas instrucciones y enseñanzas a sus discípulos previo a su muerte en la cruz. Y por eso les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo vino a un mundo ya condenado, un mundo lleno de pecado, de maldad, de odio, de envidia. No olvidemos que Él se enfrentó a una multitud de personas, de hombres, muchos dirigentes, miembros del concilio, muchos religiosos como los sacerdotes, los escribas y los fariseos. A este mundo de maldad, de envidia, vino. Sabemos nosotros que Cristo fue entregado a Pilatos, al Imperio Romano, para ser crucificado porque le tenían envidia. Y en ese contexto de lo que es el mundo y cómo el mundo reaccionó contra nuestro Señor, Él dice: ustedes van a tener paz, hablando de nosotros los cristianos, pero es en mí que tienen paz, no es en el mundo. El mundo está contra vosotros, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros podemos confiar en aquel que venció al mundo, que denunció los pecados del mundo, que denunció la maldad de Satanás y los demonios. Cristo se enfrentó al mundo, se enfrentó a la hipocresía de los religiosos. Y siempre nosotros, a lo largo de la historia de la existencia de la Iglesia de Cristo, nosotros también hemos tenido oposición del mundo. Las Sagradas Escrituras dicen que nosotros, hermano y hermana, tenemos enemigos naturales. Tenemos de enemigo el sistema mundano, organizado sobre antivalores de la competencia, del orgullo, de la fuerza bruta. Todo eso es del mundo, la concupiscencia de la carne. Entonces tenemos enemigos naturales, el mundo organizado por Satanás, el cosmos,
este sistema organizado sobre los principios del pecado, de la maldad y de la muerte. Y Cristo enfrentó la oposición de todos los religiosos, la oposición de Satanás, porque él confrontaba a los demonios y los expulsaba. Se enfrentó a este mundo y venció a este mundo porque el Señor permaneció firme. Nunca pecó y denunció y juzgó al mundo allí en la cruz. Muchos fueron los juicios que realizó Cristo en la cruz. Juzgó a este cosmos, a este sistema de un mundo de antivalores. Juzgó a Satanás porque Cristo dijo: ahora viene el juicio del príncipe de este mundo que nada tiene en mí. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que juzgó también a la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. Hizo varios juicios y por eso el Señor les asegura a sus discípulos que Él ha venido a vencer a este mundo. Y que nosotros, sus discípulos, sus seguidores, también vamos a vencer al mundo. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, como Cristo también lo tuvo cuando Él recibió el Espíritu Santo después de su bautismo en aguas. Así también nosotros venceremos al mundo. El mismo apóstol Juan, cuando escribe su epístola, la primera, él dice: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree en Cristo, porque el que vence al mundo es aquel que tiene fe en Jesucristo. Entonces aquí él dice: ustedes confíen, no tengan temor cuando tengan oposición. No tengan temor cuando el mundo les desprecie y les odie, porque yo ya vencí al mundo y vencí al diablo y la muerte y el pecado. Ustedes también vencerán. La iglesia es vencedora. Pablo dice: doy gracias porque Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que asumamos esa victoria, ese triunfo en el poder y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, amado hermano. Mañana comenzaremos a estudiar la oración de Cristo en el capítulo 17. Lo espero a usted para que continuemos estudiando este evangelio. Dios le guarde, Dios le bendiga y no tengamos temor. Hemos vencido al mundo en la victoria de Cristo. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.